Welcome to another episode. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Inglés sin estrés. Hoy con modal verbs o modales. Hoy vamos a hablar de los verbos modales. ¿Cuáles son esos verbos? Estos verbos son can, could, would, may, must, might y should. Dos reglas que tienes que tener en consideración antes de usarlas son: número uno, cuando hay un verbo modal, conecta siempre con un verbo normal, pero no conecta con la palabra to, como normalmente conectarías un verbo normal con otro. La segunda regla, muy importante, es cuando usamos un verbo modal, no vamos a conectar con un verbo usándolo en pasado. Por ejemplo, no voy a decir I can went. No. Voy a utilizarlo I can go. Siempre el verbo permanece en infinitivo. Ahora, vamos a verlos uno a uno. Can hace referencia específicamente a la capacidad física que tengo de hacer algo. Por ejemplo, cuando utilizamos can para decir can you help me move this table, estoy pidiéndole un favor a una persona que me ayude físicamente con la mesa. Pero muchas veces lo has escuchado con can I go to the bathroom. Para este caso no lo vas a usar porque ya sabes que la persona físicamente puede ir al baño. Entonces, retomemos. Lo primero que debes hacer es usa un pronombre. ¿Recuerda los pronombres? I, you, he, she, it, we, they. Y luego vas a usar el verbo modal. Vas a decir I can. Muy bien. Y luego el verbo con el que vayas a continuar. En este caso usemos el verbo go. I can go to your house. Es decir, que físicamente yo puedo ir a tu casa. Ahora, para hacer las preguntas, simplemente invertimos entre el verbo y el pronombre. ¿Pero cuál verbo? El verbo modal. Usemos el mismo ejemplo. Can I go to your house? Con esto manejas el verbo can. May. May tiene dos características. La primera característica es que lo vamos a usar de una manera permisiva, es decir, para pedir un permiso. ¿Recuerdas el ejemplo de can con el baño? Can I go to the bathroom? Para este caso vas a usar may y lo vas a decir de la misma manera. May I go to the bathroom? Porque estás utilizando un permiso, estás pidiendo un permiso. El segundo uso es, como lo estás pensando, maybe, es decir, tal vez. Pero vamos a verlo paso a paso. Ya vimos el primero, ya sabes que may I go, puedo yo retirarme, puedo irme. Pero para el segundo caso vamos a hablar de la probabilidad. Sigue con el mismo orden. Vas a usar un pronombre, vas a usar el verbo modal y vas a usar el resto del contenido. Por ejemplo, I may go to your party. Quiere decir, yo tal vez vaya a tu fiesta. Mientras que para hacer la pregunta, lo vamos a invertir y va a sonar de manera permisiva. May I go to your party? ¿Ves los dos ejemplos? Should lo vamos a usar como la palabra en español debería. Para should debes tener en cuenta que es una recomendación. Entonces, vamos a utilizar los mismos elementos. Pronombre más el verbo modal más el verbo. She should drive slowly. Ella debería manejar o conducir lentamente.
Ahora en la pregunta, should she drive slowly? ¿Debería ella manejar lentamente? Recuerda, es una recomendación que le estamos haciendo a la persona. Ahora, must. Must sí significa obligación. Para español, en vez de usar debería, vamos a usar tienes. Entonces, usemos el mismo ejemplo de should, pero esta vez con la obligación. Must. She must drive slowly. Ella tiene que manejar lentamente. Hay una obligación. Vamos a invertirlo. La pregunta, ¿must she drive slowly? ¿Tendrá ella que manejar despacio? Vamos a ver la palabra might. El verbo modal might va a hacer referencia a la probabilidad. ¿Recuerdas que habíamos usado may para probabilidad? En este caso, la probabilidad la vamos a tomar a un nivel 50-50. Es decir, yo desconozco cuándo puede algo pasar o no. Utilicemos un ejemplo con la lluvia. Para este caso, it might rain today. Es decir, puede que llueva hoy. Hagamos la pregunta, might it rain today? No, porque no vamos a estar preguntando, simplemente vamos a estar aclarando. It might rain today debido a esa misma probabilidad, a ese 50-50. Entonces, cuando, por ejemplo, le preguntemos a una persona si quiere ir a nuestra fiesta y la persona responda, I might go, piénsalo 2 veces. Ahora, could. Could va a hacer referencia en español a podría. Este podría lo vamos a tomar como un futuro un poco más cercano. For example, he could win the game. A manera de frase, él podría ganar el juego. A manera de pregunta, could he win the game? ¿Podría él ganar el juego? Y por último, would. Ten mucho cuidado, porque would como verbo no tiene ninguna palabra que sea igual en español. Es simplemente la terminación ia. ¿Para qué? Para el verbo adicional que vamos a poner en la frase. Entonces, para ser prácticos, for example, I would like to eat ice cream. A mí me gustaría comer helado. Y efectivamente la pregunta va a ser, would you like to eat some ice cream? ¿A ti te gustaría comer helado? Mucho cuidado con el would, ya que siempre debe estar acompañado de un verbo normal para tener la connotación ia. Hello, can I help you? Yeah, hello, could I help you? No. Hello, may I help you? You should subscribe. Para terminar, hay otros 2 verbos modales que no son muy usados. ¿Por qué? Porque son más de la literatura clásica, se utilizan en poesía, entonces los vamos a evitar, pero igual los voy a mencionar. El primero es el verbo shall y el segundo es el verbo ought to para Inglaterra o para Estados Unidos, ahora. Estos 2 verbos tienen la connotación de debería o podría de acuerdo a la estructura. Pero, como lo dije anteriormente, no los vamos a usar con mucha frecuencia, por ende, solo te los voy a mencionar. Un dato importante, para shall, solamente lo usamos con 2 pronombres, I y we. Nuevamente, por eso están en desuso.